Seguimos con más aquí en el programa y que mientras que el MINSA anuncia la posible llegada de la cuarta ola de COVID-19 a nuestro país, hay muchas personas que también ya están haciendo sus maletas porque ya no le tienen fe a nuestro país, a nuestro querido Perú. ¿Y qué se puede esperar de nuestra clase política? ¿Qué va a pasar con la designación de la nueva fiscal de la Nación? ¿Quién será el próximo presidente o presidenta del Congreso? Todavía estamos caminando sobre una arena movediza en donde podemos hundirnos todos. ¿Qué tiene que pasar para que no lleguemos a lo que muchos están pensando que vamos a llegar? Al total caos. ¿Cómo estás? Estamos aquí con Alfonso Baella, analista político, con quien vamos a hablar sobre temas de coyuntura. Bienvenido. ¿Qué tal, Karen? Antes que nada, un saludo muy cordial y cariñoso para Chema. Espero que esté como cohete en las próximas horas. Así es. Va a estar aquí en 24 horas, definitivamente. Pero estar contigo, por supuesto, es un también gusto y un placer. Muchas gracias. A tus órdenes. ¿Qué me estás preguntando? Coméntanos un poco acerca de tu percepción en el ámbito político, ¿no? Como decíamos al inicio, hay muchos que ya no le tienen fe a este país y que como están observando todas las denuncias periodísticas, las investigaciones por parte de la Fiscalía, las investigaciones que está haciendo la Comisión de Fiscalización del Congreso, el propio presidente, ya dicen que ni siquiera esperan una respuesta del propio presidente el próximo 27 de junio. ¿Cuál es tu percepción? A ver, yo creo que vamos a tomar por el principio de tu pregunta la respuesta, ¿no? Yo creo que la fe es algo que no podemos perder bajo ninguna circunstancia. Creo que en el país hoy día, más que nunca, los peruanos que trabajamos, los que pagamos impuestos, los que nos esforzamos por hacer familia, los que hacemos lo posible por enrumbar las cosas de la manera correcta y adecuada, debemos de perseverar en nuestras convicciones. Mal haríamos en perder esa fe, mal haríamos en no tener esperanza sobre lo que puede el Perú tener por delante. Esto que estamos viviendo, Karen y amigos, es algo que preocupa, pero que también hay que tener claro que va a pasar. Esto va a terminar. Estamos en un momento crítico, ¿no? Complicado, álgido, difícil, y justamente en esta, digamos, situación, en esta coyuntura específica, es en la que muchas personas, como lo has dicho al principio, pierden la fe, pierden la esperanza. Dicen, esto no da para más, me voy. Producto de esa sensación, de esa percepción, lo que hemos visto en los últimos meses ha sido la salida de miles de peruanos, la salida de miles de millones de dólares al extranjero, porque la gente no tiene fe. Y dice, aquí no hay nada que hacer y lo mejor es partir para encontrar en otro lugar algo que en mi patria se me niega. ¿Qué tiene que hacer la clase política? ¿Qué tiene que hacer la clase empresarial? ¿Cómo deberíamos de estar pensando en ellos o qué pedirles? Yo creo que en este momento lo más importante, Karen, es la unidad. Creo que la unidad en torno a pequeñas cosas, porque no estemos hablando o pensando que lo que vamos a tener por delante son en este momento ideas políticas tan concretas o programas políticos o líneas de trabajo. Pero sí creo que hay conceptos claves frente a los cuales podemos estar de acuerdo. Creo que uno de ellos, por ejemplo, es la honestidad. Creo que es la anticorrupción. Y creo que en eso hay que estar todos en un solo lugar. Creo que tenemos que estar parados todos y más bien alejar a las personas y señalar a quienes están cometiendo actos de corrupción y no permitir que estén cerca del gobierno y del Estado. Creo que es una primera división que me parece importante que habría que hacer. En lugar de estar pensando si es de mi partido o no, mirar dónde están los que pueden trabajar de manera honesta por la patria, en el Congreso, en los ministerios, y apuntar a que lideren diferentes sectores de gobierno, ¿no? Y es que cada grupo político en el Congreso vemos que está en búsqueda de sus propios intereses y no vemos unidad. Vemos que se critican, despotrican contra el gobierno, pero todavía no hay votos para que procedan muchas investigaciones o temas importantes en el Congreso. La falta de unidad nos ha traído a esta situación actual. Fíjate, estaba justamente repasando en la mañana algunos titulares de los periódicos y encuentro que existe un temperamento de un grupo reducido, pero que tiene influencia en ciertos medios, para pedir que se vuelva a votar esta acusación que se había enviado ya al archivo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el informe Cavero, ¿no es cierto? Este informe Cavero, que es tan importante, este esfuerzo del congresista y la gente que lo ha acompañado, un informe
veraz, un informe valiente en las circunstancias actuales, porque hacer un informe para decir e ir en contra de una narrativa que más bien dice falsamente lo contrario, pero que tiene muchos medios, le ha acarreado al congresista Cavero una andanada de golpes y ataques que me parece que son desvirtuados completamente. Y entonces, hace unos minutos lo ha dicho en la entrada del Congreso, que aquí lo que se busca es básicamente, con esta reapertura, es buscar o ocultar a quienes fueron los reales responsables de esas muertes. Quiénes son los cómplices de quienes mataron realmente a Inti y Brian, y quiénes son los beneficiarios políticos de esta manera de haber querido señalar a personas que no tenían nada que ver, como el expresidente Merino o el expresidente de los ministros Antero Flores Arce. Entonces estamos frente a una situación en la cual hay que agudizar los instintos y la visión política para que la gente no se deje sorprender, que es lo que yo veo que existe también dentro de estas cortinas que se plantean. Efectivamente, el parlamentario de Avanza País sostuvo que las pruebas que se han logrado obtener, dentro de estas pruebas no existe una responsabilidad política del entonces presidente interino, ¿no? Manuel Merino, ni tampoco la de sus ministros, Flores Arauz y Rodríguez. Ahora, hay muchas personas, muchos congresistas que están en contra del archivamiento de esta denuncia. Dicen de que no se han realizado las investigaciones, que no se han logrado obtener todas las pruebas, y vemos que hay ciertas suspicacias o cierto resentimiento o cierta preocupación en el Congreso que no termina por saldarse, por solucionarse, ¿no? Claro, creo que no son muchos congresistas, creo que son pocos congresistas, pero que tienen una buena prensa que los acompaña, la prensa que desinforma, la prensa que más bien está buscando ganar a río revuelto, los mismos que apoyaron a Vizcarra, los mismos que dijeron golpista a Merino cuando había sido una decisión legítima y soberana del Congreso de que asumiera la presidencia de la República. Esos mismos medios ahora le dicen a Cavero que prácticamente es una persona que está haciendo las cosas mal o que tiene algún interés distinto, ¿no? Hoy ya lo dijo bien Cavero en la mañana. Me refiero a él porque creo que es una persona joven y que está recibiendo sobre sí un ataque que creo que tiene como único objetivo la política. Aquí nadie está buscando de quienes lo atacan encontrar a los responsables, sino básicamente liberar más bien a quienes sí han sido los que están políticamente detrás de estas muertes, ¿no? Que todos lamentamos y que todos queremos por el bien del país que se encuentre a sus responsables. Pero yo creo que ahí se produce una situación que la opinión pública, que es finalmente quien tiene que estar también alerta, tiene que dilucidar, no dejarse engañar. Creo que ese es un tema que va a seguramente concitar la atención y el debate público de las próximas horas con intensidad. Y es un tema que tenemos que ver constantemente, ¿no? Porque a veces hay problemáticas más importantes y aparecen cortinas de humo, aparecen comentarios que parecen ser trascendentales cuando en realidad el problema de fondo es otro, totalmente distinto. Karen, el problema de fondo es uno solo y es la continua anuencia o negación del presidente de la República a responder por las acusaciones que hay en torno a él y por la investigación que la Fiscalía sigue, donde según la tesis fiscal, el presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, es el cabecilla de una banda criminal que está en el centro del poder en el país. Eso es gravísimo. Y todo lo que pasa en torno a esa acusación es estos fuegos artificiales, que tienen que ver, Karen, también con esos consejos descentralizados de ministros, ¿no es cierto? Que lo que buscan es generar minutos, horas o titulares en los medios, pero que lo que hacen es básicamente ocultar los temas centrales de esas acusaciones fiscales. Y hoy día en un diario aparece una cifra que es muy interesante, 238 promesas que han sido presentadas, esbozadas en 15 consejos de ministros, Karen, pero sobre las cuales no existe lo que se llama el accountability, o sea, no existe un registro o una revisión de lo que ha sido en realidad si ellas se han sido cumplidas o no. Entonces, lo único que uno aprecia aquí es un festival populista de ofertas que buscan crear más cortinas de humo, porque hablan de la irrigación, hablan del hospital, hablan de la carretera, hablan de lo que sea,
en cada Consejo de Ministros descentralizado, pero en realidad son promesas que se lleva el viento. Y que ha permitido algo muy importante para el presidente, subir 2 o 3 puntos en la aprobación presidencial en los últimos meses. Bueno, es que son como mítines, ¿no? Pero, porque además no dejan entrar a los interiores del local a personas que estén en contra del gobierno de Pedro Castillo. Y es más, ayer veíamos en los noticieros que en los exteriores de este local donde estaba hablando el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, la vicepresidenta Dina Boluarte, habían manifestaciones ahí en Arequipa. Personas con pancartas literalmente diciendo renuncia ya, presidente Pedro Castillo. Que además es una cosa que se repite en todos esos consejos de ministros descentralizados. No es que lo de Arequipa haya sido una novedad, es una repetición de un escenario montado por el gobierno con una eclosión popular que es contraria a eso y que rechaza y repudia esa manera de hacer política del presidente, pero que, desde mi punto de vista, para el efecto es perfecta. Muestras a un presidente que viene en sus aviones, en sus helicópteros, la tropa se le cuadra, camina con sus ministros, hay foto, hay video, Canal 7 está todo el día prendido ahí, otros canales también, y eso parece que fuera gobierno. Exacto. Y entonces la imagen ante el público es que la cosa está avanzando, cuando en realidad, como dijo González Izquierdo hace unos minutos en este programa, estamos decreciendo. La economía está paralizada. Y en un país como el nuestro, no crecer es un crimen. Claro. Es un crimen, porque ese no crecimiento frente al crecimiento de las demandas sociales es realmente, creo yo, una especie de curso de choque. Aquí se va a producir una protesta social muy grande contra el presidente de la República muy pronto. Y eso es algo que quizá todavía él no está midiendo de manera adecuada. Así es, están generando también muchos conflictos sociales que todavía no se resuelven. Y vamos a seguir hablando de este y otros temas luego de la pausa. Volvemos y vamos a engancharnos con la señal del Estado para escuchar lo que está diciendo el presidente de la República, Pedro Castillo. Necesidad que clama este pueblo. Y por eso hoy he venido a decirles que este problema y este clamor de Juliaca, el tema del agua potable y saneamiento para Juliaca, tenemos que darle viabilidad, no solamente viabilidad, sino hacerle que camine ya. Y el tema del alcantarillado, nunca más en este gobierno, y a partir de esta fecha vamos a permitir que Juliaca, a través de las lluvias, se inunde esta gran ciudad. Por eso, queridos compatriotas, creemos importante decirles de que no solamente es un honor estar en este pueblo, sino es un compromiso. Y el tema de las cuencas, de Yayimayo, de Ramis, yo convoco, Coata, yo convoco a los dirigentes y a las personas que tienen que ver con este tema, no solamente agendarlas, sino también tratarlas inmediatamente, y los convoco para estar, si es posible, a menos de 15 días en Palacio de Gobierno. Bueno, ahí está el discurso del presidente Pedro Castillo. No sé qué le pareció, pero a mí me sonó a palabras, copy-paste de los otros discursos que también ha dado en los consejos de ministros descentralizados. Él ahora está en actividades oficiales en Juliaca, en este encuentro por el desarrollo de la región Puno, ¿no? Y habla sobre la problemática, que es el tema del agua. Dice que ya verificaron, que ya están trabajando en una solución y que no se preocupen porque para ellos es un honor ser parte de la solución. ¿Qué le parece el discurso? Bueno, es, digamos, la repetición de un libreto que Castillo viene ejecutando en los últimos meses. Es un presidente claramente demagogo y populista que no tiene ninguna solución en mano y que solo describe los problemas que los peruanos conocemos quizá hace 200 años, por usar la retórica del presidente. Es decir, hace tiempo que los peruanos conocemos desde todo punto de vista los problemas del país. Lo que no tenemos son soluciones. Y lo que no tiene Castillo, no solamente no tiene propuestas, no tiene equipo de gobierno, porque lo que apreciamos con esta publicación que dice que solamente hay ofrecimientos y no soluciones, es prácticamente eso. No hay una manera que el presidente tiene de acudir a su grupo ministerial para que resuelva alguno de los problemas nacionales. No hay forma, estamos estancados, no existe ni siquiera gasto público. O sea, eso también está paralizado. Por donde tú veas, lo que Castillo tiene es incapacidad al por mayor, ¿no? Y lo rodea este halo de corrupción espantoso que
creemos que es lo fundamental por dilucidar, ¿no? Ahí existe, y eso es en el fondo el principal, digamos, motor a estas apariciones presidenciales. Lo que hace aquí Castillo es llenar la agenda de los medios con estas presentaciones que no tienen ninguna trascendencia en ese pueblo al que él dice que va a servir. Ningún efecto. Es solamente una retórica comunicacional que no sirven para nada. Sigue en campaña. Completamente. Y es una pena que se pierda tanto tiempo y que tengamos una situación como la actual en el país, con tantas posibilidades, a pesar de la guerra de Ucrania con Rusia. Igual el Perú tiene enormes posibilidades de poder justamente ser un país que se beneficie de alguna manera, por llamarlo de una forma, con esa guerra. Pero no, acá hemos tenido precios de los principales commodities arriba, precios crecientes de los minerales, ingresos extraordinarios que en realidad son dilapidados por un grupo de incapaces. Ahora, ¿cuáles son las intenciones del presidente Pedro Castillo, no? Porque si yo, por ejemplo, me pongo en sus zapatos y veo que no domino ciertas áreas, por último, me rodeo de gente capaz, me aseguro de contratar en los ministerios a personas que destaquen, que hayan hecho grandes cosas en el sector privado, en el sector público, pero vemos nombramientos de cada personaje en los ministerios que realmente es espeluznante, ¿no? Personas que no cuentan con los requisitos mínimos necesarios para ejercer una función de esta envergadura, ¿no? Realmente a mí me llama la atención porque es como que si él mismo estuviera buscando la desgracia o él estuviera buscando que todo le salga mal. Bueno, pero Karen, todos sabemos que cuando una persona llega al gobierno, porque lo hemos visto en países desarrollados o en países inclusive llamados de tercer mundo o en vías de desarrollo, cuando han tenido presidentes con un mínimo de criterio y conocimiento, tienes que tener un objetivo para llegar a la presidencia de la República, una visión de gobierno, un modelo de país, un modelo de sociedad, un modelo de Estado. Y para ese modelo es que tú buscas personas capaces que te ayuden y que seguramente, o mejor dicho, casi siempre, son muy capacitadas y mucho más inteligentes que el presidente de la República o el líder. Ese es un buen líder, ¿no es cierto? El que logra rodearse de gente capaz y logra hacer equipos de gobierno. En el Perú, lamentablemente, con Pedro Castillo no encontramos nada, salvo alguna excepción en el ministerio. En los ministerios, lo demás son personas que no hablan. O sea, tienes a 2 o 3 ayayeros, que son una especie de piquichones que salen a defender al presidente, entre comillas defenderlo porque lo hunden más, y los demás 18 ministros, ¿no? 19 con el PCM, silentes. Hablan 3, el de Defensa, el de Cultura que busca ser el Premier, el del Interior y también. el de Comercio Exterior, creo, que también quiere ser primer ministro, y uno más, ¿no? Todos los candidatos a primer ministro y el primer ministro. Y Aníbal Torres, Ya. que parece que fuera nuestro presidente porque tiene más protagonismo que el propio Pedro Castillo. 3 o 4. Los demás quisieran cavar un hueco más hondo y desaparecer. Y solo pasar por caja para cobrar. Así es. Entonces, eso es a lo que nos hemos resumido, ¿no? Ahora, me comentabas en el entretiempo que la gente tiene preocupación por cuál es la salida, porque lo que estamos comentando es lo que, digamos, lo vemos todos los días. Bueno, la salida pasa primero por estar unidos, segundo, por seguir marchando, y déjame decir lo siguiente: si algo no está peor en el país, y si no ha sido exterminada la clase empresarial todavía o la microempresa, ha sido por la oposición. Y eso tenemos que tenerlo claro. Si nosotros renunciamos a los papeles que la prensa independiente tiene, como PBO, como Willax, como Expreso, como Canal B, como otros medios, si renuncias a esa posición de decir estrictamente y denunciar lo que está pasando, si la gente deja de salir en las marchas a la calle, si deja de salir en las redes a pronunciarse en contra del gobierno, vamos a sucumbir. O sea, en realidad, digamos, espacio de la oposición creciente, creo yo, ha sido el gran pararrayos de la incapacidad del presidente Pedro Castillo y sus huestes. Y si eso crece, que es lo que todos estamos seguros que está ocurriendo en este momento, yo por eso tengo mucha fe de que al final de ese túnel hay una luz de esperanza para los peruanos.
Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque a veces pensamos que desde nuestra posición no podemos generar mayor influencia o mayores cambios que puedan ser trascendentes. Y no, por el contrario, creo que nosotros estamos como ciudadanos en general, no solo los periodistas, tenemos que estar dispuestos a denunciar la corrupción. Tenemos que estar dispuestos a salir a las calles, a marchar, a protestar cuando vemos que algo no se está haciendo de formas correctas, ¿no? Y Karen, un tema importante tiene que ver con el rol que cumplen los medios. Cuando tú estás conduciendo este programa, cuando la gente de PBO está preguntando en la calle, cuando todos estamos trabajando en los medios y la gente está viendo esto, a veces un comentario tuyo, a veces un reportaje o una pregunta de un reportero bien puesta aclara una situación. Y lo que importa es que la gente haga ese trabajo, porque eso es lo que queda aquí, que cada ciudadano que ve estos programas de televisión deduzca, entienda, comprenda y convenza o aclare a su vez a sus entornos. La única forma que tenemos de salir de este problema es si seguimos estando informados. El tema de la información es el empoderamiento que hay que darle a la gente siempre. Así es, son temas muy importantes que necesitan de nuestro tiempo y necesitan ser prioridad también en nuestra vida, ¿no? A veces uno está muy ensimismado en las cosas del trabajo, de la familia, y a veces apagamos el televisor porque realmente ya no queremos ver más denuncias o más investigaciones al presidente, nos harta la corrupción, pero lo cierto es que si no estamos informados tampoco no tenemos medidas para revertir el estancamiento económico y muchas otras áreas que también ahora son de preocupación, ¿no? Yo te agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Hemos estado conversando con el analista político Alfonso Baella. Gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí en PBO. Saludos a Chema y a todos ustedes.